los que oyen este programa Vivencias con su hermano Cirilo Ramírez Vázquez. A todos, a todas, les deseo que la paz de Dios sea con ustedes, que haya mucha paz. Ahorita ya en la noche antes de dormir, a lo mejor están cenando, que haya paz en la cena, que haya paz en sus hogares, que haya mucha paz en sus sueños y mañana se levanten con nuevas fuerzas para servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, este programa lo transmite HPTV Internacional, es a nivel mundial. También transmite Universal Talents, Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV, Washington Times, para que los hermanos que tienen acceso los vean, Facebook, YouTube, para que estén al pendiente. Hoy empezamos a las 9, poquito después de las 9, así será ya todos los jueves con la ayuda del Señor. Tu hermano Cirilo Ramírez, a nombre de HPTV, a todos les da la bienvenida en el nombre del Señor. Empecemos. Vamos a dar, hermanos, un testimonio del apóstol Aarón Joaquín González. Por allá, hermanos, por el año 1925, finales, a lo mejor principios del año 1926, antes que el Señor, hermanos, hablara con él y le cambiara el nombre, porque el cambio de nombre fue en abril, hermanos, 6 de 1926. Pero antes, hermanos, él vivía ahí, hermanos, llegó a Monterrey, donde Saulo y Silas tenían un templecito y un lote grande atrás con árboles, con jardines, flores. Y allá en la parte de atrás, en el corral, también tenían una chocita donde acomodaron al hermano Aarón y a la hermana Elisa cuando llegaron a la ciudad de Monterrey. El hermano Aarón no, hermanos, trabajaba ahí en Monterrey. La historia de la iglesia no nos da testimonio de algún trabajito, hermanos, que tenía para sostener a su familia, que era la esposa, la hermana Elisa. Entonces, pues él ahí estaba como arrimado de aquellos evangelistas, ministros, pastores, profetas que se autollamaban. Y pues la hermana Elisa ayudaba en la cocina a las esposas de Saulo, parece que tenía 2 esposas, y pues no les faltaba allí, hermanos, el taquito, el alimentito. El hermano Aarón estaba al pendiente ahí de los jardines, regarlo, los árboles, sacar agua, hermanos, del pozo, pues para el servicio doméstico de la cocina, del aseo del templo y también para regar ahí los arbolitos. Pues él no trabajaba en ninguna otra parte, hermanos, ni vendía todavía absolutamente nada, algún comercio. No, hermanos, era mucha la pobreza de él. Solo, hermanos, estaban ahí pues por los alimentos que les daban. En esos días de pobreza, pues estaban ellos, el hermano Aarón y la hermana Elisa, platicando en esa chocita, hermanos, pobres, con la ropa, hermanos, pues ya muy deslavada, tanto la de la hermana Elisa, siempre ella usó, hermanos, faldas pues largas, vestidos largos. El hermano Aarón, hermanos, pues su pantalón, algunas camisitas, usaba un chalequito, hermanos, un sombrerito también que él usaba. Pero al pasar el tiempo, hermanos, esa ropa se iba desgastando y aparte iba deslavándose esa ropa, tantas lavadas, posiblemente algunas roturas que se le hacían, pues a coser, la hermana Elisa, a parchar aquella rotura del pantalón o de la camisa o de sus mismos vestidos. Muy pobres estaban ahí en Monterrey, en aquella cabaña. Pero, hermanos, un suceso que está escrito en la historia de la iglesia
es el que quiere platicar tu hermano en esta noche con la santa ayuda del Señor. Saulo y Silas se jactaban de tener el don de sanar, que llevaban algunos enfermos, algunos niños, algunas personas para que pusieran las manos sobre ellos y aquellos enfermos pues sanaban. Mucha gente acudía, aunque tenían miembros ahí, hermanos, en aquella iglesia, en aquel templecito, tenían muchos miembros, algunos de los nombres los sabemos, los hemos dado. Pero por la fama de que tenían el don de la sanidad, de curar enfermedades, pues mucha gente iba, hermanos, para eso precisamente. En las fronteras, todo allá, hermanos, se predica mucho el don de la sanidad y hacen campañas de sanidad para orar por todos los enfermos. Así eran Saulo y Silas también, estilo evangélicos de las fronteras. Y en alguna ocasión Dios los avergonzó porque llegó un endemoniado y cuando ellos quisieron presentarlo se les echó encima. Llamaron al hermano Aarón, al hermano Eusebio en aquel entonces, y él lo presentó y hasta lo llevó allá a los jardines, se sentó ahí con él, empezó a platicar con él. Dios hizo el milagro, avergonzando a Saulo y a Silas. En otra ocasión llegó un señor, hermanos, pues muy importante, bien acomodado de dinero, con su esposa, porque tenía un dolor, hermanos, también muy fuerte, que con nada, hermanos, se le quitaba días y ese dolor seguía y no se le quitaba. Era un dolor muy fuerte, muy poderoso. Tenía dinero y los médicos ni con dinero, hermanos, en aquel entonces, estamos hablando de los años 20, 25, 26, no había los adelantos, inyecciones, pastillas que hay en esta actualidad. Eran los médicos todavía muy rudimentarios, pero con lo que tenían, ellos le hacían la lucha para quitarle ese dolor y no podían. Alguien por ahí les dijo que en el templecito aquel de la iglesia cristiana espiritual estaban dos profetas y que ellos tenían don de sanidad. Y fue el matrimonio allá a la iglesita a pedir pues que oraran, que tenía un dolor muy fuerte que con nada se le podía quitar, y pedían la oración y que lo presentaran ahí Saulo y Silas para que se le quitara ese dolor. Ellos no tenían, hermanos, leyes, disciplina como ahora tenemos aquí en la iglesia del Señor, que para presentar a algún enfermo necesita aquel enfermo ser de la iglesia y estar bautizado para poder poner las manos sobre aquel enfermo, sobre su frente con aceite y orar y el enfermo sane. Si es una persona que no sea de la iglesia, entonces no se le puede ungir con aceite, solo se hace una oración, dos, tres hermanos obreros o el ministro de la iglesia, hermanos de la iglesia que sean espirituales, oración por aquel enfermo que es una persona ajena a la iglesia, sea hombre, sea mujer, sea niño. Tu hermano así hizo muchas oraciones por niños que llevaban a veces enfermos las personas gentiles, pero no se les puede poner la mano con aceite porque no son bautizados. A un bautizado sí. Saulo y Silas no tenían esa disciplina. Todavía ellos eran todavía evangélicos pues rudimentarios, que sobre el que llegara aquel endemoniado le pusieron las manos encima y se les echó, hermanos, aquel endemoniado, los golpeó a ellos hasta que llamaron al hermano Eusebio y ya él lo presentó y sanó aquel endemoniado, salió el demonio de aquella persona, pero no tenían disciplina. Entonces cualquiera que llegara, si era un bautizado, pues ponían sus manos para que orar por él y que sanara. Si era una persona que no fuera de la iglesia, igual hacían lo mismo, ponían sus manos
para aquella persona, también por la oración de fe que hacían sanara. Y sí, muchos sanaban. Pero esa vez que llegó, hermanos, ese señor importante, adinerado, con aquel gran dolor, igual que con el endemoniado, oraron, pusieron las manos sobre aquel enfermo y no sanó, no sanó. Seguía el dolor y seguía el dolor. Igual hicieron, fueron a llamar al hermano Aarón, al hermano Eusebio en aquel entonces, para que les ayudara con aquella persona, hermanos, adinerada y enferma y con aquel gran dolor. Ya vino el hermano Aarón, el hermano Eusebio de aquel entonces, todavía Dios no le cambiaba el nombre, ya vino y lloró por aquel señor importante, por aquella persona adinerada, que Dios le quitara, hermanos, ese dolor que él tenía. Y Dios oyó al hermano Aarón, avergonzando a Saulo y a Silas. Y aquel señor, aquella persona, sanó de aquel dolor. Cuando lo presentó el hermano Aarón, sana de aquel dolor, se le quita aquel dolor. Cuando ya él se ve sano de aquel dolor, pues agradecido, con mucho agradecimiento, saca, hermanos, pues un fajo de billetes, una bolsita de dinero. La historia de la iglesia dice que una bolsita de dinero, en aquel entonces serían puras monedas las que se usarían. En aquellos años a lo mejor hasta circulaba el oro, pero saca una bolsita de monedas y se la ofrece al hermano Aarón, al que había orado por él. Y el hermano Aarón, el hermano Eusebio, no admite, hermanos, esa bolsita de dinero. Él dice que él no oró por aquel enfermo por dinero, que él no admitía nada de dinero, nada de dádivas. La rechazó. Al rechazarla, aquel señor y su esposa pues salen del templecito y se van a una tienda de ropa, y en esa tienda de ropa compran, hermanos, ropa para hombre, compran ropa para mujer, porque sin duda habían visto que el hermano Aarón tenía esposa, Saulo y Silas tenían también esposas. Entonces compraron ropa de hombre nueva en una tienda y ropa de mujer también nueva en una tienda, y hacen una gran bolsa y regresan con esa bolsa ya de ropa nueva, regresan al templo. Ya regresando al templo, como no habían querido dádivas, entonces lo que hacen con la bolsa es meterla adentro del templo, echarla adentro del templo, meterse y ponerla por ahí en una banca, la bolsa, hermanos, de ropa, pura ropa nueva. Cuando Saulo y Silas pues se dan cuenta, o alguien les puede decir que había ahí alguna bolsa, ya ellos pues van y ven y abren la bolsa, y la bolsa iba llena de ropa nueva, tanto de hombre como ropa nueva, tanto de mujer. Y a esa hora, ya hermanos, era de tarde, de noche, a esa hora, el hermano Aarón, que ya estaba en su chocita, fue reposando del trabajo. La hermana Elisa, que también ya estaba, hermanos, ahí en la chocita, también reposando de su trabajo que ella hacía. Ellos estaban platicando de su pobreza. Mira nomás la ropa que traemos. Mira nada más tu pantaloncito, cómo está. Mira nada más, y no tenemos para comprarnos ropa nueva. Pues el hermano Aarón no trabajaba.
Él se dedicaba ya a los jardines, pero sin paga, nada más por la comida que Saulo y Sila le daban, estando impuesto él a gastar, porque en el ejército ganaba mucho dinero. Sin embargo, él, por la obediencia a Dios, ahí estaba, hermanos, humilde, pobre, con las ropas muy pobrecitas, muy raídas, ya muy deslavadas, y estaban platicando a esa hora antes de dormirse el hermano Aarón y la hermana Elisa de la ropita que traían ya muy gastada, muy deslavada, y que no tenían dinero para comprarse algo nuevo. Carecían pues de dinero para ir a una tienda y comprarse un pantalón, una camisa, una falda, una blusa, algo. Los dos, la hermana Elisa y el hermano Aarón, no tenían dinero. Eso estaban platicando cuando Saulo y Silas recogen esa bolsa y, hermanos, pues la meten a la casita pastoral que tenían, 2, 3 cuartitos ahí con una cocinita, y empiezan a sacar, hermanos, la ropita, los pantalones, y pues por ahí Saulo a medirse la ropita. Sin duda ellos presintieron o indagaron, hermanos, quién había llevado esa bolsa, y les han de haber dicho quién estaba por ahí de velador, ¿no? Pues fueron el matrimonio que vino y que el hermano Eusebio oró por él y sanó, y como no admitieron la bolsa de dinero, trajeron ellos esa ropa, esa bolsa, y aquí la dejaron. Ya se midieron ellos la ropa, y no le quedó a ninguno de ellos. A ninguno le quedó la ropa. Las esposas de Saulo también se empezaron a medir las faldas, las blusitas, y tampoco no les quedó, hermanos. La ropa que le llevaron, la bolsita de ropa que llevaron, no le quedó a ninguno de los que estaban ahí. 4, Saulo y Silas, y las 2 mujeres que estaban ahí. A nadie le quedó la ropa. Entonces ya Saulo, pues ellos no carecían de ropa, muy seguido iba a las fronteras y se surtía allá de ropa, y traía también para sus esposas y para Silas. No carecían de ropa, pero al ver la ropa nueva, sin duda dijeron, bueno, pues vamos a calárnosla y a ponérnosla para estrenar. No les quedó. Ya, hermanos, con coraje, con ira, Saulo, hermanos, meten toda la ropa en la bolsa, y, hermanos, la agarra Saulo la bolsa y se encamina allá a la chocita atrás, donde vivía el hermano Aarón, sin duda alumbrado con alguna vela, con alguna veladora. Y, hermanos, en una forma déspota, en una forma mala, les avienta la bolsa de ropa allí a la puerta, y les grita y les dice, ahí les va esa bolsa de trapos, dijo, esa palabra despectiva. Ahí está esa bolsa de trapos, dice, a ninguno de nosotros nos quedó, dice, a ver si les queda a ustedes, así en una forma, hermano, grosera. Ahí está aventando la bolsa ahí al suelo, allá a la puerta del cuartito, de la chocita. Ahí está esa bolsa de trapos, a ver si les queda a ustedes. Pues ya el hermano Aarón, la hermana Elisa, que estaban platicando, que no tenían ya ropa, que estaba ya muy deslavada, muy vieja, muy remendada. Sale el hermano Aarón y ya pues abre la puertita aquella de madera, mete la ropa, hermanos, y se le empiezan a medir tanto el hermano Aarón como la hermana Elisa. Y Dios, hermanos, es testigo. Platicaba el apóstol Aarón Joaquín, toda esa bolsita de ropa les quedó a ellos, como si hubiera sido para ellos. A Saulo, a Silas, a las mujeres, nada les quedó. Y al hermano Aarón y a la hermana Elisa, toda esa ropita les quedó. Dios que cuida a sus siervos, Dios que ve por sus siervos, Dios que viste a sus siervos, Dios que da de comer a sus siervos. Testimonio fiel para la honra y la gloria del Señor. ¿Tenemos algunos mensajes? Vamos a ver algunos mensajes, hermanos que se comunican. Qué bueno que se comuniquen, y más que se comuniquen. La hermana Zaira Subieta
Dice la paz de Dios desde Ciudad Guzmán, Jalisco. Dios bendiga Ciudad Guzmán, Jalisco. Un día hablaremos del temblor que hubo ahí, el templo que se destruyó y el nuevo templo que hicieron para la gloria del Señor. Amada Ramírez Olvera también, de aquí de la hermosa provincia, Dios bendiga a su familia en el nombre del Señor. Irán Álvarez Pérez, saludos desde Chiapas, hermano Cirilo Ramírez. Dios bendiga Chiapas. También hay testimonio por allá, hermanos, de Tapachula, también de Tuzla, de Comitán, Chiapas. Los daremos después en el nombre del Señor. Carlos González, Dios le pague y Dios le bendiga. Saludos desde Perris, California, la luz del mundo. Dios bendiga a esa ciudad. California está ahorita muy frío. Dios les dé cobija, les dé calentamiento espiritual en el nombre del Señor. Dios los bendiga. Angie Che, saludos desde Uruapan, Michoacán. Dios bendiga, hermanos, a Uruapan, Michoacán. Un estado muy peligroso. Dios cuide a los hermanos, Dios cuide a la iglesia en el nombre del Señor. Carlos González, primera vez que oigo esta historia. Muy buen programa. Me gusta, dice Carlos González. Dios le pague y Dios lo bendiga al hermano Carlos González. Loida Salazar, saludos desde Delaware, allá en Estados Unidos. Dios lo bendiga, hermanos. Dios bendiga también esa ciudad de Delaware en el nombre del Señor. Raquel Ramírez, un saludo de parte de la familia Aguilar Ramírez de Nogales, Veracruz. Dios bendiga Nogales. Hay testimonios también de Nogales. Lo daremos después. Cuando una vez estuvo por ahí el hermano Juan Almaguer, después lo daremos en el nombre del Señor. Pérez Cruz, la paz del Señor, hermano, desde Ahuistla, Guerrero. Dios bendiga Guerrero, al estado muy bendecido por Dios. Carlos González, Dios le pague. Alberto Vázquez, Dios le bendiga. Saludos de Milwaukee, Wisconsin. Dios bendiga, hermanos, Wisconsin, el estado, Milwaukee, la ciudad. Dios bendiga Estados Unidos. Pérez Cruz, Dios lo bendiga. Luis Fernando Rodríguez Gutiérrez, la paz de Dios, saludos desde Colombia. Colombia, una tierra muy amada por el Señor. También hemos dado testimonios. Seguiremos dando de la hermana Bernardita, de la Santa Cena que se hicieron. Estén al pendiente, seguiremos dando. Eli Pérez, amén, así sea. Isi Romero Cortés, saludos del Señor desde el estado de Puebla. Saludos. Dios bendiga al estado de Puebla. Dios bendiga todas. Ya hay cientos de iglesias en esos estados. Muy bendecidos por Dios. Daremos testimonio también cuando pasábamos por ahí por las giras y que los hermanos de Puebla en la carretera paraban el mensajero y ahí nos daban, nos llevaban, hermanos, comidita. Dios les pague y Dios los bendiga en el nombre del Señor. Siguen llegando, pero vamos a seguir el programa. Ya es tardecito. Vamos a seguir, hermanos, ahora con un testimonio del apóstol Samuel Joaquín Flores. Este testimonio, hermanos, es de El Salvador, República del Salvador. Allá, hermanos, en El Salvador, su hermano fue muchas veces entre los años 70 y pues 70s, 80s, cuando hubo un terremoto muy fuerte, muy grande en todo Centroamérica. Tu hermano estaba en Honduras, en un lugar, hermanos, que se llama, ahorita no recuerdo, Torola, parece Torola. Pues estaba yo en algún lugar por allá cerca de la frontera con Honduras, en una hamaca. Ahí llevamos la oración con los hermanos y nos acostábamos en una hamaca cuando sentimos, hermanos, el temblor fuertísimo. Estaba yo en Torola, dije, un pueblecito de allá de Centroamérica, parece que es del Salvador. Se sintió, hermanos, muy fuerte ese temblor. Tu hermano estaba en una hamaca y pues lo sentimos, todos los hermanos estábamos ahí, hermanos, muy fuerte, ya casi, hermanos, durmiendo. Ese terremoto de 10 de octubre de 1986. Y conocimos el templo primero que hubo en El Salvador. Ahí se presentó el varón de Dios, el hermano Samuel, algunas veces.
Alguna vez que llegamos estaba el hermano Alfonso Herrera ahí de encargado en aquel templecito. Estaba en una calle y al frente estaba un cuartel del ejército del Salvador. Bien, vivían ahí muchos hermanos en alrededor, hermanos, de ese, eso era una callecita, no era una colonia, todo era una callecita. Enfrente, dije, estaba el cuartel del ejército del Salvador. Y ese terremoto del 10 de octubre de 1986, que tu hermano presenció, dije, porque estaba en Torola, una frontera ahí con Honduras, se cimbró, hermanos, la casita donde estábamos, la hamaca también, pero en la capital del Salvador pues, se sintió más el temblor. Hubo muchas casas, hermanos, destruidas, muchos edificios, hermanos, destruidos. Hubo también mucha mortandad, hermanos, con ese terremoto del 10 de octubre de 1986 en El Salvador. La iglesia parece que estaba en Barrio Belén, un templecito. Arriba estaba la casa, hermanos, pastoral. Ahí fue el apóstol unas 2, 3 veces a presentarse ahí en ese templecito. Pero con el temblor se destruyó, hermanos, gran parte, hermanos, de la capital de ese país hermoso, bonito, muy fiel, también muy fervoroso. Muchas casas, hermanos, se destruyeron. Para ese año y ese día estaba de pastor ahí en El Salvador el hermano Job Zamora. 1986 de octubre. Estaba allí el hermano Job Zamora y pues viendo, hermanos, él platicaba también ese testimonio. Él salió, hermanos, la casa pastoral estaba arriba y bajó, hermanos, hacia abajo, hacia la calle. Antes, hermanos, que se destruyeran muchas casas y edificios, él platicaba este testimonio. Y ya, hermanos, viendo eso, pues él le habla al apóstol del Señor, al hermano Samuel Joaquín, que estaba, hermanos, aquí en la ciudad de Guadalajara, pues pidiendo instrucciones, qué hacía aparte el apóstol Samuel Joaquín siempre en los terremotos que había en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, aquí mismo en la República Mexicana, desgracias que había, ciclones, siempre de aquí de la provincia mandaba camiones, hermanos, de víveres, camiones de víveres para llevarle a los hermanos pues que habían quedado sin hogar, muy sin trabajo y sin alimentos y agua. Iban camiones de aquí, hermanos, para llevar víveres a los hermanos de allá en ese año. Bien, ya el apóstol, el hermano Samuel Joaquín, le da indicaciones al hermano Job Zamora, indicaciones de que pues ahí había quedado, hermanos, había habido mucha destrucción, que por ahí, hermanos, se buscara un lugarcito, un terrenito para pues cambiar, hermanos, el templo de ahí, hermanos, de ese lugar y cambiar también que fuera el terrenito un poco, hermanos, grandecito para que también muchos hermanos, ahí se cambiaran, hermanos, ya rodeando, hermanos, aquel templecito. Y, hermanos, él le prometió al hermano Job Zamora, cuando el hermano Job le habló, le dijo que él iba a orar, que él iba a orar para que pronto se consiguiera ese lugar ahí en El Salvador y pues que los hermanos iniciaran una nueva vida allí, hermanos, hicieran sus nuevas casitas, sus nuevas habitaciones, si hicieran, hermanos, un templecito también para la gloria del Señor. Y, hermanos, el hermano Job Zamora pues buscó algunas autoridades. Siempre en El Salvador las autoridades, los presidentes de ahí, de esa nación, han apoyado mucho a la iglesia del Señor. Desde que yo me acuerdo, la iglesia siempre ha recibido ahí mucho apoyo de las autoridades, hermanos, que hay, hermanos, ahí. En algunas ocasiones hasta no podían venir los hermanos a la Santa Cena y alguna autoridad, cómo no, todos denle permiso a todos los de la luz del mundo que vayan a Guadalajara. Bendición de parte de Dios. Entonces el apóstol Samuel Joaquín le dijo al hermano joven esa llamada,
que se buscara por ahí un terreno, un lugarcito amplio, pero que él iba a orar para que Dios proveyera y se hallara un lugar propicio, un lugar bueno para la iglesia, para el templo y para los hermanos. Estaba entonces de presidente, se llamaba José Napoleón Duarte, el presidente de ese entonces, 1986, ahí en la República de El Salvador. Y ya, hermanos, por ahí platicando con el presidente, él vio, hermanos, por ahí un terreno que tenían donde se hacía, hermanos, cada año una feria ahí en San Salvador. En los meses de agosto, pues una feria es donde se ponen, hermanos, muchos puestos, mucha vendimia, a veces una parte de circo, a veces lugar, un presidium para cantantes, para orquestas. O sea, es un lugar amplio, hermanos, donde se pone, hermanos, una feria. Yo conozco aquí en Aguascalientes, donde se hace la feria de Aguascalientes, muy grande. En León también un lugar muy grande. En Irapuato, lugares, lotes muy grandes, terrenos muy grandes para albergar a miles, 100,000 que van, hermanos, a esas festividades, a esas ferias que hacen en los pueblos o en las naciones. Y ya, hermanos, el presidente les ofrece, hermanos, ese terreno donde en agosto se celebraba, hermanos, la feria allí en El Salvador. El predio se los ofrece y se los cede, hermanos, el predio para que cambien ahí el templo y se cambien también ahí las casitas de los hermanos. Poco a poco los hermanos fueron, hermanos, haciendo ahí sus casas. El hermano Job Zamora, sin duda ayudados por ahí. Había un hermano ahí que era ingeniero, Mejía, aquí colaboró mucho en el templo, primer templo que se hizo aquel que estaba de Arcos aquí en la provincia. Entonces, había ingenieros en El Salvador. Sin duda se proveyó de algún ingeniero, alguien que supiera, hermanos, de hacer algunos planos para hacer, hermanos, esa ya colonia. Ya no era una calle nada más donde estaba el templecito ahí junto al cuartel, no, ya iba a ser una pequeña colonia en aquel lote donde se celebraba aquella, hermanos, feria. Ya el mismo gobierno les empezó a regalar, hermanos, algunos materiales. Algunas empresas también empezaron, hermanos, sin duda de aquella madera, hermanos, de segunda, o empezaron también a regalarles, a abaratarles, hermanos, algunos materiales, sobre todo por el terremoto, y que, hermanos, las casas habían quedado destruidas y el templo también. Todos sabemos que en esas desgracias fluye mucho la ayuda del exterior. Muchos países mandan, hermanos, al gobierno de donde pasó aquel desastre, mandan pues mucho dinero para que se ayude a la gente que se le destruyó su casa y empiece la construcción, hermanos, de su nueva casa, su nuevo hogar. A veces no, hermanos, tan abundante como para hacer residencias, pero sí ya, hermanos, les llegaba la ayuda del gobierno, que a su vez recibía ayuda de otros gobiernos por el terremoto que acababa de pasar, para, hermanos, hacer las casitas, el templo, hermanos, también se hace un templo provisional. Ahí ahora hay un templo, hermanos, muy nuevo, muy grande, para la gloria del Señor. Pero se hace, hermanos, un templo provisional, hermanos, sus casitas con madera, hermanos, con materiales pues que les daba, hermanos, el mismo gobierno o llegaban del exterior. Ya empiezan, hermanos, a hacer sus casitas de materiales, y ya 1986 decíamos, ya al poco tiempo, hermanos, ya contaban ahí, hermanos, el mismo gobierno les puso, hermanos, luz eléctrica, salidas de aguas negras también, les puso agua potable. Y cuando ya se empezó a formar, hermanos, la colonia, los hermanos, sin duda, escuchando la voz del apóstol del Señor que se comunicaba
pues con el hermano Job Zamora, que estuvo en aquellos años. Ya después lo cambiaron por otro hermano y fueron la colonia, hermanos, creciendo, la pequeña colonia creciendo, y ya le pusieron a aquella colonia Hermosa Provincia. Colonia Hermosa Provincia. Primera colonia que hubo ahí en El Salvador, después del templecito que estaba ahí, hermanos, en una callecita frente a un cuartel del ejército. Hoy, ya, hermanos, en el 2023, ya pues, ¿qué hace, hermanos? 23 y 34, más o menos unos 50 años. Ahora ya el apóstol, hermanos, del Señor, Nazón Joaquín, ha deseado y se ha conseguido el terreno para no hacer ya una colonia. Se está construyendo en El Salvador una ciudad, ya no una colonia, una ciudad que se va a llamar también la luz del mundo. Esta ciudad está ahí muy ya avanzada. Los hermanos del Salvador que han trabajado ahí nos darán la razón de que pronto el proyecto se va a cumplir, y de aquel templecito que había frente al cuartel, a la pequeña colonia que hicieron ahí, hermanos, donde se hacía, hermanos, la feria de los meses de agosto. Ahora ya, hermanos, la iglesia se ha engrandecido y habrá una colonia, una ciudad de hijos de Dios. Ciudad que va a albergar, hermanos, a miles de hermanos. Ya no una colonia como la Hermosa Provincia, no, ya un lugar más grande, 5, 6, 10 veces más grande, para que la ciudad en El Salvador a nivel mundial sea conocida como la ciudad, la luz del mundo. Todo Dios lo fue haciendo poco a poco, poco a poco. Hay 50 años de aquel suceso, de aquel templecito que se derrumbó, de aquellas casitas que se derrumbaron. Ahora ya todo eso Dios lo ha convertido en una gran ciudad. Testimonio también para la honra y la gloria del Señor. ¿Hay más mensajes? Vamos a despedirnos, hermanos. También ya va a ser la hora con... Todavía hay más mensajes. Pérez Cruz dice: Dios lo bendiga. Luis Fernando Gutiérrez, saludos desde Colombia. Alberto Vázquez de Milwaukee, Wisconsin. Pérez Cruz, Dios los bendiga. Luis Fernando Rodríguez desde Colombia, Dios bendiga Colombia. Eli Pérez, amén, así sea. Isi Romero Cortés del estado de Puebla. Mari Reyes de Bugambilias, Puebla. Dios bendiga a esa iglesia también, Bugambilias, Puebla, en el nombre del Señor. HPTV Internacional, saludo a todos. Bellos testimonios. José Pérez, Luz del Mundo, saludos desde Granada, Nicaragua. Hemos dado testimonio a tu hermano, le tocó por bendición de Dios con el hermano Leandro comprar el terreno donde está el templo de Granada, Nicaragua, porque el primer templecito empezó en Pocintepe. Daremos ese testimonio también en el nombre del Señor. Carlos González, Dios los bendiga. Bonitas remembranzas. Loida Salazar, amén, gloria al Señor. Yo soy del Salvador y ahí llegamos a vivir con mis padres desde el año 1986 a la colonia Hermosa Provincia. La hermana Loida está dando testimonio de que el testimonio que hemos dado es verdadero. Ella lo vivió y ella va a vivir también todavía la prosperidad por vivir ya en la ciudad, hermosa provincia del Salvador. Dios bendiga al Salvador, Dios bendiga a la hermana Loida y su familia, todo para la honra y la gloria del Señor. Terminamos, hermanos, hoy, jueves. Queremos, hermanos, despedir. HPTV, hermanos, agradece su fiel sintonía. A los hermanos Lario les agradecemos, al hermano Abisaí atrás de las cámaras, le hemos dado una encomienda, ojalá la cumpla pronto, a mis nietas que me ayudan y a toda la iglesia
el público que nos ha visto y que mirará esta transmisión también. Después, hermanos, ya, hermanos, ahí queda grabada, va a estar en YouTube, va a estar en Facebook, va a estar en otro, que también la vean y se gocen, sobre todo hermanos del Salvador y hermanos de todo el mundo. Después hablaremos de otras ciudades, otros países que también han sido muy bendecidos de Dios desde el año 1926, que empezó un solo hombre, enviado por Dios, la restauración. Ahora somos miles, miles, 100,000 en la iglesia del Señor. Hermano Cirilo Ramírez, con su programa Vivencia, se despide de ustedes. La paz de Dios sea con ustedes. Dios los guarde, los bendiga. Que duerman en paz. Su sueño sea tranquilo en el nombre del Señor. Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor. Lluvia. ¿Tienes salud? Dios los bendiga, hermano. Salud. Terminamos. Ya está. Deja ver si el hermano